Bueno, vamos a dar una clase hoy sobre rocas y minerales y su vinculación un poco con la geología. Esta es una clase introductoria a lo que es rocas y minerales. No es una clase muy desarrollada ni específica para geólogos, ni petrólogos, ni petrología, ni mineralogía. Solamente para que tengan una noción de las rocas y los minerales como uno de los principales factores formadores de suelos, que es el material madre. La gran importancia de esto es tener en cuenta que los suelos se forman sobre rocas y minerales y la distribución de estas rocas y minerales está vinculada a los procesos geológicos que han ocurrido en la antigüedad. Entonces, entrando en el tema de rocas y minerales, es bueno ver la diferencia, porque a veces hablamos como sinónimo de rocas y minerales, y las rocas son agregados naturales, ¿no es cierto?, que se han formado en la Tierra, pero que están compuestos por uno o más minerales, varios minerales, típicamente menos de 10 minerales. Sin embargo, ya los minerales son compuestos químicos específicos que se forman en la naturaleza y que normalmente tienen una estructura cristalina, como vamos a ver. Para entender un poco el ciclo de las rocas y el origen de las rocas y por qué tenemos distintas rocas como material madre de los suelos, es bueno tener presente la estructura de la Tierra. La estructura de la Tierra, nosotros tenemos los suelos como la piel de la Tierra, como la mínima capa que cubre la Tierra de 1 o 2 metros de espesor, y los suelos se desarrollan sobre la corteza terrestre, y la corteza terrestre puede tener 20, 30, 40, 50 kilómetros de espesor. La corteza terrestre incluye todos los continentes, por ejemplo, pero también incluye a los océanos. Así que si bien es una capa bastante profunda comparada con los suelos, comparada con lo que es el radio del planeta Tierra, que es de más de 6.000 kilómetros, la corteza terrestre también es una capa bastante delgada que está ahí. Y esa capa delgada de la corteza terrestre está asentada o apoyada sobre otra capa un poco más profunda, de unos 100 kilómetros de profundidad o de espesor, que se caracteriza por estar muy caliente, plástica, o blanda, y que se llama astenósfera, donde se generan el magma y sobre esta capa se desplaza la corteza terrestre, o se puede mover la corteza terrestre. Por debajo tenemos todavía muchísimo más componentes dentro del manto de la Tierra hasta llegar al núcleo, pero bueno, esto está bastante más lejos de nuestro alcance hoy. Lo importante es tener en cuenta que para comprender un poco el ciclo de las rocas, hay que conocer un poco de lo que es la tectónica de placas. Es decir, que la corteza terrestre está como toda resquebrajada, vamos a decir así, como que fueran mosaicos, y estos mosaicos o estas placas tienen movimiento sobre la estenosfera, que dijimos que era blanda, y sobre esa componente de la Tierra se pueden mover las placas. Estas placas, entonces, va a haber lugares donde se están separando, porque están yendo hacia direcciones opuestas. Entonces tenemos divergencia de placas, donde están las grandes fosas marinas muchas veces, o podemos tener convergencia de placas, donde normalmente una placa choca contra otra y una se mete debajo de una placa, y hay una subducción y la otra se eleva, y ahí hay un gran movimiento tectónico con las placas convergentes. Para que tengan una idea,
la velocidad con que se mueven las placas. Nosotros estas flechas rojas acá nos están mostrando las placas que tienen mayor movimiento, y nosotros tenemos la placa de Nazca, la más cercana acá, que pega con Chile, acá nos está pegando en la cordillera, por decir así, sobre la placa sudamericana. Esa placa se está moviendo con una velocidad de alrededor de 7 centímetros por año. Entonces ahí este movimiento de placas sobre la cordillera, acá sobre el Pacífico, en la zona de Japón, por ejemplo, generan estos cinturones de fuego, lugares donde hay actividad volcánica, donde hay terremotos. Y la placa de Nazca se está golpeando sobre la placa sudamericana y hay una subducción. Entonces ahí, en el encuentro de esas placas, ¿no? En el encuentro de, por ejemplo, la placa de Nazca con la placa sudamericana, es que se evidencia ahí la cordillera, que es la placa que está subiendo por encima de la otra, y en ese choque de placas también se generan fisuras, terremotos, y grandes espacios donde este magma que está de roca fluida que hay por debajo, al encontrarse estas masas continentales con tanta fuerza, tienen una elevadísima presión y encuentran fisuras o canales por donde aliviar esa presión para llegar a la superficie, y así es que expulsan ese magma a la superficie, y ahí aparecen las rocas ígneas. Las rocas ígneas o volcánicas son las que salen a la superficie y se enfrían rápidamente. Y después podemos tener rocas ígneas plutónicas, que son las que se enfrían dentro de la Tierra sin llegar a salir. Como se enfrían dentro de la Tierra, se enfrían más lentamente. Todas esas rocas que afloran de distinto tipo son luego atacadas por distintos agentes, vamos a decir, las temperaturas, el sol, el agua, la gravedad, el viento, y que empiezan a deteriorar esas rocas, a quebrarlas, a meteorizarlas, a alterarlas físicamente, químicamente, y transportadas y sedimentadas en otros lugares, terminan generando las rocas sedimentarias o los sedimentos. Esas rocas sedimentarias o sedimentos son muy importantes, ya vamos a ver, para la formación de los suelos. Esas rocas sedimentarias o mezcladas con otras rocas ígneas o metamórficas, lo que sea, cuando se ingresan al ciclo acá de subducción y empiezan a recibir más temperatura y mucho más presión, pueden generar rocas del tipo metamórfica, que para el caso nuestro son de menor importancia. Pero esto da un poco idea del ciclo de las rocas y cómo va ocurriendo en tiempos geológicos, ¿no? Entonces, por un lado tenemos las rocas, y siempre nos referimos a la roca madre o el material original de los suelos, pero siempre mayormente la idea de roca es un consolidado de mucho tamaño, pero aún las partículas finas también son rocas, como vamos a ver. Las rocas, entonces, tenemos que saber que son cuerpos naturales que están formados por varios minerales. Se trata entonces de minerales que pueden haber, necesariamente para una roca está compuesta por determinados minerales que sí o sí están, y algunos pueden estar o no presentes, y por eso se llama de minerales accidentales. Entonces, estas rocas no son de por sí las rocas asiento de vida, sino que las rocas necesitan que se produzca una alteración para que den origen a los suelos. Las rocas por sí no son suelos, son el material sobre el cual se van a formar los suelos, y por eso lo estamos estudiando hoy. Básicamente, entonces, tenemos 3 tipos de rocas. Las rocas ígneas, que son los productos de la actividad tectónica, de la tectónica de placas, donde
emerge el magma, las rocas sedimentarias, productos de la alteración, la meteorización, la alteración física y química de las rocas, el transporte y la sedimentación en otro sistema, en otro lugar, y las metamórficas, que son el producto de la compresión y la elevada temperatura y la gran presión, que vuelven a formar nuevas rocas derivadas mayormente de rocas sedimentarias. Yendo específicamente a lo que son rocas ígneas, nos interesa porque hay suelos desarrollados sobre rocas ígneas. Es decir, que son rocas que han emergido del producto de la presión, del choque de las placas, el magma, las rocas derretidas, vamos a decir, fusionadas por las altísimas temperaturas, que hay más de 1000 grados, pueden subir a la superficie, ser eyectadas, como vemos a veces en los volcanes, que directamente el magma sale a la superficie y corre como coladas basal de lavas. Las coladas de lava llegan a la superficie y corren, entonces se enfrían rápidamente, que son las rocas volcánicas extrusivas, o podemos tener rocas de magma que queda atrapado o que no llega a salir a la superficie. Entonces, ese magma rellena huecos, fisuras o grandes lugares que se abren por el choque de las placas y se enfría lentamente. Entonces tenemos rocas plutónicas intrusivas. Y después vamos a tener rocas intermedias, que son las hipabisales. ¿Qué pasa? Que si las rocas se enfrían rápidamente, entonces los minerales que componen las rocas quedan como mezclados, no alcanzan a agruparse, entonces hay cierta homogeneidad de los minerales que componen la roca, como pasa con el basalto. En cambio, si las rocas se enfrían lentamente, ese enfriamiento más lento permite la separación de los minerales y el agrupamiento de los minerales, porque tienen diferente densidad o diferente punto de solidificación o de fusión. Entonces quedan este tipo de minerales como el granito, que se ven muy bonitos, digamos, y generan distintas rocas. Entonces, dentro de lo que son las rocas ígneas, la clasificación a nosotros nos interesa para la formación de suelos en las que son ácidas. Las que son ácidas son las que están dominadas por el silicio. El principal mineral que compone las rocas es el óxido de silicio. Pero esa proporción puede variar entre 40 hasta el 70% o más, al 90% de silicio en algunas rocas. Entonces, cuando más óxido de silicio tengan, más características ácidas va a tener esa roca, porque le queda menor proporción o menor cantidad de posibilidad de contener minerales como el calcio, el potasio, el magnesio o el sodio, que pueden darles características más básicas al suelo o a esa roca y darle fertilidad para las plantas. En cambio, si la roca es una roca básica, que tiene menor proporción de silicio, baja proporción de silicio, la roca va a ser del tipo básica y va a generar suelos más fértiles. Entonces nosotros tenemos esencialmente, dentro de las rocas ácidas, una que forma suelos en otros países, por ejemplo, el granito. El granito es una roca plutónica que se ha enfriado más lentamente, entonces da este tipo de roca, que es el granito, sobre la que se desarrollan los suelos en Europa, en otros países, y ahí tenemos suelos que se desarrollan sobre esta roca ácida y por supuesto van a tener características ácidas. En cambio, la roca volcánica, como el basalto, que es muy común en el norte de acá de nuestro país, ya lo tenemos en Corrientes, en Uruguay, en Misiones, el basalto, en Brasil, en grandes áreas, es una roca básica volcánica y bueno, va a desarrollar suelos
con mayor fertilidad, esencialmente porque tiene menos silicato, entonces tiene más de otros elementos como el calcio o el magnesio o el potasio. Bien, las rocas más interesantes para la formación de suelo son las rocas sedimentarias, porque las rocas sedimentarias cubren superficies muy importantes y normalmente si hay grandes cuencas de sedimentación, o sea, si no estamos en una región montañosa, vamos a decir, en una región de sierras o de montañas, estamos en zonas más bajas en el relieve y ahí encontramos cuencas de sedimentación y es frecuente que más del 70% de las rocas expuestas, es decir, que las rocas que nosotros estamos viendo, generalmente sean rocas sedimentarias. Las rocas sedimentarias entonces van a ser cualquier tipo de roca que haya sido preexistente, mayormente ígneas, pero que han sufrido una alteración debido a meteorización o intemperización, es decir, una ruptura y un cambio, una alteración debida a los agentes como el viento, el agua, el sol, la actividad biológica, que produce que esa roca cambie de tamaño y a veces de composición y que después estos agentes también han ayudado al transporte a cortas, medias o largas distancias, que ese transporte lo hace normalmente el agua o el viento o el hielo, y eso luego ha sedimentado y se ha depositado en otro lugar, y por eso hablamos de cuencas de sedimentación o cuencas sedimentarias que se dan en zonas más bajas o deprimidas respecto a la fuente, la fuente que normalmente está en una zona más alta o es una montaña o es una sierra. Entonces, como la gravedad es un gran agente de transporte, bueno, entonces todos los sedimentos por gravedad se transportan hacia otras zonas. La alteración puede ser por medios físicos, químicos y biológicos. Y el transporte normalmente se da por gravedad, solamente caída de rocas de las partes altas a las más bajas, que se quiebran y van cayendo. La solifluxión, que es el movimiento de las rocas y el agua que están congeladas. Cuando se empiezan a descongelar se puede mover todo junto. La saltación, que es por el viento o por el agua que lleva partículas un poquito más grandes que los limos o las arcillas, como las arenas, que las puede mover a distancias cortas. La suspensión puede mover partículas pequeñas suspendidas en el aire o en el agua. Y esto puede moverse a muy larga distancia, las partículas pequeñas. Y luego tenemos el transporte glaciar. Glaciar es menos común de ver acá, pero bueno, en la zona de glaciar, en la zona sur, Calafate, por ejemplo, si pueden conocer, van a ver el movimiento del material que se puede ver por movimiento glaciar. Y luego vamos a tener que ese movimiento va a terminar con deposición, decantación, floculación, precipitación o cristalización de esos minerales que se están moviendo. Finalmente, las rocas sedimentarias, una vez que se han depositado, pueden sufrir una diagénesis o litificación, es decir, que se pueden volver como a consolidar, no a hacer rocas metamórficas, sino solamente por compactación, cementación o recristalización podemos tener rocas sedimentarias consolidadas o litificadas nuevamente. Así que repasando, tenemos la meteorización física de las rocas, que es una disminución de tamaño por agentes como el frío, el calor, los cambios bruscos de temperatura, el hielo, a veces agentes biológicos, por eso tenemos una unidad donde vemos todos estos agentes, la crioclastía, la bioclastía, que determinan la disminución de tamaño y al disminuir de tamaño, rocas que se pueden empezar a mover por gravedad o por los agentes de transporte. Ante la presencia de agua, normalmente tenemos
la posibilidad de alterar químicamente a las rocas. Entonces las rocas normalmente se pueden hidratar, después disolverse, se pueden oxidar o se pueden hidrolizar, y entonces tenemos ahí algunas alteraciones con cambios en la roca original y formación de nuevos minerales o nuevas rocas que se pueden formar. Los ambientes de sedimentación son importantes para ustedes conocerlos, porque cuando van a ver la descripción de los suelos o la descripción de los sedimentos que dan origen a los suelos y las formaciones geológicas que van a estudiar, van a hablar de que van a tener llanuras aluviales, llanuras de inundación, pantanos, ambientes lacustre, palustre, que en nuestro caso es una superficie muy importante de suelo que tenemos desarrollada sobre ese ambiente de sedimentación. Podemos tener albúferas, playas, médanos, que también hay acá en el sur de Entre Ríos, ambientes marinos de sedimentación. Podemos tener glaciares o estos depósitos glaciares, derrubios o abanicos derrubios de montaña, deltas, arrecifes, barreras, estuarios, distintos ambientes de sedimentación sobre los cuales se van a formar los suelos. Entonces es interesante que tengan claro los ambientes sedimentarios según los agentes, cuando leen la literatura después sobre las formaciones o los sedimentos que dan origen a los suelos, cuando dicen ambientes fluviales, lacustres o pantanosos, son sedimentos normalmente que incluyen clastos, partículas gruesas y finas con precipitados químicos y materia orgánica, porque eso es imaginarse una laguna, un pantano donde llega agua con sedimentos que son arrastrados por algún río, por ejemplo, y deposita esos materiales. Entonces se va rellenando toda esa laguna o ese pantano con materiales variados según los ciclos de escurrimiento del agua y de dónde viene esa agua. Después podemos tener materiales como las arenas o limas fluviales, que pueden ser los ríos, desbordan y dejan las terrazas aluviales, por ejemplo, que son fluviales, donde se transportan granos de partículas más gruesas a veces, o cantos rodados, granos de arena, y pueden tener a veces también periodos de corriente más calma o zonas donde el agua corre más calma, entonces en esos lugares dejan partículas más finas, tipo arcillas. También tenemos ambientes, el ambiente lacustre palustre, que es muy importante para nosotros, donde sedimentan, hay detritos intercalados. Detritos son partículas que sean de rocas, pedacitos de roca, vamos a pensar, con rocas químicas. Vamos a ver que hay rocas sedimentarias químicas, se pueden encontrar mezcladas, eso se llaman margas, y se encuentran en los fondos de los lagos y los pantanos antiguos, que luego afloran por determinada característica o cambio climático, entonces ahí se desarrollan los suelos. La albúfera dijimos que el ambiente de sedimentación normalmente está detrás de la barra de médanos, es decir, detrás de la barra de médanos que está bien cerca de la rompiente del mar, queda esa parte más baja normalmente que la marea a veces penetra ahí, va depositando arena, y estas, bueno, tenemos una antigua albúfera acá en el sur de la provincia que está formada en ese ambiente. Otro ambiente es el ambiente del taico, que esto es los depósitos que va dejando un río al ingreso al mar, frontalmente, es distinto de lo que son las terrazas aluviales. Después tenemos lo que dijimos, los glaciares, que transportan, el hielo transporta y mueve, va moliendo y transportando la morrena glacial, se llaman todos estos clastos que son quebrados y angulosos, son transportados y depositados por el movimiento de grandes masas de hielo. Y en ambientes desérticos o eólicos tenemos muy frecuentemente dunas, tenemos
tenemos suelos desarrollados sobre dunas, acá en Médanos, por ejemplo, o en la Pampa Arenosa, Argentina, donde las arenas han sido transportadas normalmente por el viento, y son materiales de una granulometría más grande. En cambio, el loess, que es otro material transportado en climas áridos por el viento, es muy importante para la formación de la mayoría de los suelos de la pampa húmeda argentina, que están formados sobre el loess transportado por el viento, que son partículas más finas, del tipo del limo y arcilla. Así que teniendo en cuenta rocas sedimentarias, ya vimos cómo los ambientes de sedimentación, pero vamos a tener rocas sedimentarias orgánicas o biológicas. Las rocas orgánicas o biológicas, puede haber rocas sedimentarias orgánicas biológicas que realmente generalmente están formadas debido a la acumulación de moluscos muchas veces o conchillales en materia extracelular o que pueden formar depósitos normalmente no combustibles como las conchillas o las calizas fosilíferas, o en algunos casos combustibles como la turba, la lignina y el carbón. Estas son también rocas sedimentarias, pero biológicas. Por otro lado, tenemos las rocas sedimentarias químicas. Las rocas sedimentarias químicas normalmente se forman por la concentración de aguas con sales disueltas. Muchas veces al evaporarse se van concentrando y se forman las evaporitas. Entonces ahí tenemos las minas donde se encuentran sales concentradas, como los cloruros de sodio, o el yeso. El yeso en nuestra zona, una evaporita que se formó en algunos periodos muy secos. Podemos encontrar acá en la provincia explotaciones de minas de yeso. O los precipitados. Los precipitados, cuando la concentración también es muy alta, se reciben cada vez más cantidades de algunos de estos elementos, entonces la concentración aumenta y se precipitan rocas. Normalmente la más común son las calcitas o las dolomitas, entonces ahí vemos las rocas calcáreas y a veces las rocas fosfatadas, como la apatita o las rocas férricas o silíceas. Por otro lado tenemos rocas clásticas o detríticas, que son los fragmentos de rocas que vienen de la erosión y la depositación por gravedad, que sobre todo se clasifican por el tamaño, que ya vamos a ver cómo se clasifican, y también podemos ver que estas se pueden estar conglomeradas o consolidadas. Y las margas, que son comunes en nuestra zona, las margas son mezclas de rocas detríticas y químicas. Nosotros vamos a ver que muchos suelos acá, en este ambiente lacustre palutre, se desarrollaron sobre margas arcillosas. Entonces, tenemos rocas sedimentarias dentro de las clásticas o detríticas, clasificadas por el tamaño, desde muy gruesas a finas. Dentro de las muy gruesas y las finas pueden estar sueltas, es decir, no consolidadas, o conglomeradas. La mayoría de los suelos que a nosotros nos interesan y que vamos a tener están desarrollados sobre rocas sedimentarias, clásticas o detríticas, de granos sueltos, medios a finos. O sea, vamos a tener suelos desarrollados sobre arenas, o sedimentos arenosos, o sedimentos finos, pelíticos, como el loess y las arcillas. Entonces ahí vamos a tener gran cantidad de suelos en Argentina, en la zona central, desarrollados sobre loess y arcilla. En nuestro caso, muchos suelos desarrollados sobre arcilla y loess, y en las zonas más Pampa Arenosa, Córdoba, otros, a medida que nos vamos hacia el oeste o hacia el sur, vamos a encontrar suelos desarrollados sobre arenas y también algunos suelos desarrollados sobre escombros y cantos rodados, zonas más áridas hacia el oeste o hacia el sur de nuestro país.
Y más raro encontrar suelos desarrollados sobre conglomerados, es decir, suelos sobre rocas sedimentarias consolidadas, como pizarras o esquistos o areniscas. Pero también acá en Corrientes pueden encontrarse suelos sobre areniscas y menos sobre estos tipos pudingas o brechas que son esto que están viendo acá a la izquierda, son como conglomerados, pero pueden verlos, sí, los pueden encontrar, este tipo de rocas. Una roca sedimentaria fina, no consolidada, es el loess. El loess es una de las más importantes que tenemos en la formación del suelo en Argentina porque cubre una gran superficie y da origen a suelos muy, muy fértiles y que son la riqueza agrícola de muchos países. Este loess es el loess que se encuentra en las planicies agrícolas de Estados Unidos, en Ucrania, en las llanuras agrícolas chinas y bueno, nuestra gran llanura chacopampeana, que es la fuente de producción agrícola más importante que tiene nuestro país. Es un material, entonces, de partículas de arcilla, limo y arena fina, que puede ser transportado por el viento, y normalmente presenta cuarzo, feldespatos, vidrio volcánico y algunos fragmentos de andesita. Es un polvo amarillento que normalmente nosotros lo podemos observar en nuestras casas cuando viene viento suroeste, el pampero que trae de esa tierra del suroeste, y se deposita sobre los muebles, sobre las mesas. Bueno, imagínense que en épocas muy secas y ventosas se transporta mucho polvo durante cientos de años, entonces esto puede generar sedimentos sobre los cuales luego se formaron los suelos. Entrando en lo que son los minerales, ya hablamos de las rocas, y las rocas dijimos que estaban compuestas de minerales. Los minerales ya estamos hablando que es un compuesto químico de una composición definida químicamente, y los compuestos químicos minerales mayormente los están compuestos por silicio, aluminio, hierro, otros cationes, oxígeno e hidrógeno. Y esas combinaciones que podemos tener hace que haya miles de minerales posibles y existentes en la naturaleza, de 2.000 a 4.000 minerales posibles que vamos a encontrar en la naturaleza. La característica de los minerales es que tienen una estructura cristalina normalmente. Los minerales tienen una estructura, un ordenamiento de los átomos y una disposición cristalina de sus componentes, es decir, que podemos escribir una fórmula de esos minerales y enunciar su disposición tridimensional. Algunos minerales no tienen esa propiedad de estar bien ordenados y ser perfectos, y tienen deformaciones o inclusiones de otros cationes o de otros iones. Entonces se denominan materiales amorfos o mineraloides, que están en vías de cristalizar. Entonces, pero es muy importante en los suelos a veces la presencia de aluminio y hierro amorfo o silicatos amorfos. Es tan importante que hay un tipo de suelo que está formado sobre este tipo de materiales, y hay un orden de suelo para eso. Dentro de los minerales que componen el suelo, nosotros vamos a ver que se hablan de dos tipos de minerales, principalmente. Vamos a tener que dicen cuando leamos las características de un suelo, de un material, etc., vamos a ver que dentro de los minerales primarios van a decir, bueno, los minerales primarios son las rocas originales del suelo, son las rocas, los minerales más difíciles de alterar. Normalmente son las partículas más gruesas que tiene el suelo. Entonces los minerales primarios normalmente están representados en las arenas o las gravas que forman el esqueleto del suelo. Por otro lado, y a diferencia, vamos a tener minerales secundarios en los suelos, que son producto
de la alteración de estos minerales primarios y que son resultado de la acción de los factores y los procesos que ocurren en el suelo, y normalmente determinan que los minerales secundarios estén mucho más hidratados y oxidados respecto a los minerales primarios. En ese medio logran mayor estabilidad y normalmente un tamaño de partícula mucho menor que los minerales primarios. Ya en este caso serían mayormente arcillas. Dentro de los minerales primarios, por supuesto, tenemos los minerales silicatados. Acuérdense que el sílice es el elemento más abundante dentro de los minerales, seguido por el aluminio. Esos minerales van a tener silicatados, distinta configuración según su ordenamiento y según su polimerización compartiendo átomos de oxígeno. Entonces, vamos a tener distintos minerales, desde los más simples y reactivos, como los nesosilicatos, a los más estables, como es el cuarzo, que es un tectosilicato. Pero siempre que vamos a tener descripciones de materiales que originan los suelos, vamos a observar que va a haber presencia muchas veces de piroxenos, anfiboles, micas, feldespatos. Dentro de los feldespatos las ortoclasas o las plagioclasas, que depende si domina el potasio, el sodio o el cuarzo, que es uno de los silicatos más estables. También vamos a ver que los materiales primarios tienen calcita o dolomita, que son carbonatos de calcio, o fosfatos de calcio como apatita, que es la fuente de fósforo natural que tienen los suelos y la riqueza de fósforo que pueden tener. Entonces acá tienen como pueden ver las estructuras de los silicatos, desde los nesosilicatos, como el olivino, con una relación 1:4 entre sílice y oxígeno. A medida que se van combinando, se van polimerizando, compartiendo oxígenos, va bajando la relación sílice-oxígeno, hasta que llegamos al cuarzo. El cuarzo es uno de los materiales más estables por esa configuración que tiene de tectosilicato con baja relación sílice-oxígeno. En cambio, los filosilicatos, que son las micas, son otra estructura como láminas, por eso, que dan origen luego a las arcillas. Esto van a ver ustedes más adelante como los filosilicatos, tipo las micas, a veces los anfiboles o los piroxenos, terminan siendo minerales primarios que derivan luego en arcillas. Así luego tenemos que en el suelo, por el medio en que se desarrolla ahí, se forman los minerales secundarios. Minerales secundarios podemos tener algunos que no son silicatados, como el carbonato de calcio edáfico, los óxidos de aluminio y los óxidos de hierro, como son la gibbsita, la hematita y la limonita, y la abundancia mayor, como siempre, de minerales silicatados. Dentro de los minerales silicatados tenemos las arcillas, que para nosotros son fundamentales porque tienen muchas propiedades y mucha reactividad de superficie. Que las arcillas son aluminosilicatos derivados de las micas y los feldespatos, como vimos hoy. Si estos aluminosilicatos tienen cambios leves, hablamos de que es una arcilla heredada. Muchas veces van a ver que se habla de arcillas heredadas, de las micas, y ahí tenemos el ejemplo de la hilita. Luego vamos a desarrollar en otra clase específicamente las arcillas y vamos a ver sus características y propiedades. Pero como minerales secundarios, sepamos que hay arcillas que están poco transformadas respecto a su mineral primario original, más transformadas, como pueden ser estas arcillas como mollonita y clorita, y con cambios muy importantes que hay cuando se habla de arcillas de neoformación. Esta arcilla de neoformación es prácticamente una cristalización, una nueva cristalización en el ambiente del suelo de materiales que se han hidrolizado y solubilizado, formando nuevas cristales minerales como la caolinita
y la mormorillonita. Y no tenemos que olvidarnos de los silicatos amorfos. Hablábamos de minerales amorfos hoy, los silicatos amorfos como el alófano o el alófano. El alófano o el alófano es un material muy importante en algunos lugares, en los Andes, por ejemplo, donde hay cenizas volcánicas, donde hay actividad volcánica, donde se encuentran dos placas y están emanando gases y cenizas volcánicas. Esas cenizas volcánicas en ambiente húmedo determinan gran abundancia de materiales de alófano, que son silicatos amorfos, y estos silicatos amorfos en ese ambiente húmedo determinan la presencia de un tipo de suelo que se llaman andosoles. Así que es muy importante. Y los suelos pueden contener materiales y silicatos amorfos en distintas proporciones. Cuando dominan los silicatos amorfos como mayoritarios en esos suelos, se ha determinado que hay un orden específico de suelo para ese tipo de materiales. Acá nada más que para ver ejemplos de composición química de algunas rocas. Dijimos que el basalto es una roca ígnea que se ha enfriado rápidamente y que está compuesta por distintos minerales, como pueden ver acá, la labradorita, la augita, la pseudomorfo-clorita, etcétera, etcétera, pero es una roca que tiene, como siempre, como todo mineral y como toda roca, una gran proporción de silicatos y de aluminatos, pero al ser una roca básica tiene cantidades interesantes, no despreciables de hierro, magnesio, calcio, sodio y potasio. En cambio, la roca ácida, como es el granito, que está compuesta más que nada de cuarzo y otros compuestos minerales, tiene una altísima proporción de sílice y aluminio, ya con eso dominan prácticamente el 90%, y nos está quedando muy poca proporción de minerales básicos como para dar fertilidad. Los esquistos estos de mica, que están compuestos de micas y biotitas, cloritas, que dan origen a veces a minerales secundarios, ya tienen menor proporción de sílice y aluminio y tienen buena proporción sobre todo de potasio. Entonces, las arcillas derivadas de estas rocas son del tipo ilítica y muy ricas. Otro mineral primario puede ser la caliza, la calcita. Este es un caso de que es una roca formada por un solo mineral. Un solo mineral forma esta roca, que la caliza está formada por el mineral calcita. Y obviamente está dominado por óxido de calcio, carbonato de calcio. Y así tenemos distintas rocas. En este caso, los minerales que componen las rocas tienen distinta composición también. Normalmente dominan los silicatos, excepto en las rocas cálcicas como la apatita, que es fosfato de calcio. Esta roca, la apatita, es muy importante que haya alguna proporción en los sedimentos para dar una dotación de fósforo a los suelos, y está dada por esta presencia en alguna proporción. La dolomita y la calcita, que son rocas que se utilizan para el encalado cuando están puras, y si no, la presencia de una proporción de estas rocas en los suelos determina que sean suelos neutros o ligeramente alcalinos, ricos en bases luego. Y para comparar, por ejemplo, minerales de arcilla, ya tenemos las minerales de arcilla como la caolinita y la mormolillonita, son minerales secundarios formados en el suelo, arcillas transformadas o neoformadas en el suelo, donde la proporción del sílice baja bastante, queda bastante más aluminio, y aquí tenemos distintas proporciones de otros elementos. En los suelos, en función del grado de desarrollo que tengan, vamos a tener que los minerales y los elementos incluidos dentro ya de los suelos van a variar según el grado de desarrollo. Suelos poco desarrollados, donde los agentes de alteración
han tenido poco trabajo, un dominio importante de los silicatos, del sílice, con menores proporciones y muy bajas de los otros elementos. A medida que los suelos son más alterados, más evolucionados, los agentes de alteración han sido más fuertes, el agua, la temperatura, han actuado más, la proporción del silicio disminuye, aumenta la proporción de hierro y aluminio y por consiguiente también aumentan las proporciones de otros cationes interesantes para la producción agrícola como son el calcio, el potasio, el sodio. Y eso es producto, ¿no es cierto?, de la pérdida de los materiales silicatados en la evolución de los suelos. Así que en síntesis, en lo que es rocas y minerales, las rocas y los minerales primarios del suelo tienen en general altas proporciones de silicio y aluminio. Por eso se hablaba antiguamente del sial. La corteza terrestre está dominada por sial, sílice y aluminio. Todas las rocas y minerales que derivan de esta corteza terrestre, por eso son ricos en sílice y aluminio. Los minerales secundarios que evolucionan en el suelo lo hacen hacia menores concentraciones de sílice y mayores concentraciones de hierro y aluminio que se conservan, digamos, en la matriz del suelo y se pierde, digamos, silicatos. Los suelos entonces van a presentar, como resultado del material original más el efecto de las condiciones climáticas y el ambiente que se desarrolló en el suelo, van a presentar condiciones variadas de concentración en sus minerales y la proporción de sus cationes dominantes. Ahora bien, entonces, ¿cómo se relaciona esto que vimos de rocas y minerales con el tema del material de origen, roca madre de los suelos y la geología, que ustedes tienen que ver, la geología de Entre Ríos y la región mesopotámica para interpretar un poco el origen de los suelos como material madre? Recordemos que la geología remonta sus estudios hacia miles de millones de años atrás. Podemos ver acá esta escala que está en miles en millones de años, entonces acá tenemos 4.600 millones de años. El planeta tiene mucha antigüedad respecto a la presencia del hombre, que es bastante reciente en la historia de nuestro planeta. En lo que hace a la edafología, y sobre todo la edafología de nuestra región pampeana, en nuestra región mesopotámica, nosotros iniciamos un poco la descripción de los procesos geológicos en la gran erupción volcánica del final del Cretácico, porque esta erupción volcánica determina el gran aporte volcánico de lava basáltica que cubre el fondo de nuestra cuenca sedimentaria y aflora en Corrientes, Misiones, en Uruguay, entonces y forma suelos en zonas cercanas acá. Entonces, nosotros tomamos un poco esta formación como el inicio un poco de la historia geológica de nuestra región. Eso alrededor de 140, 100 millones de años. Estamos hablando de mucho tiempo. ¿Qué pasó? Eso recordemos. Entonces, ¿por qué iniciamos esta historia acá? Que en el periodo Cretácico hubo una grandísima erupción volcánica en muchas partes de nuestro planeta, pero acá en la zona nuestra que nos interesa, Sudamérica, todo el escudo basáltico empezó a sufrir una gran erupción del tipo magmática, que no es como un volcán con una chimenea, sino que acá había coladas en fisuras, en huecos, y todo esto estaba cubierto por lava basáltica que escurría de estas zonas más altas hacia las zonas más bajas, como estamos acá en Uruguay, en Entre Ríos, hasta que esta colada basáltica que escurría hacia el sur oeste
choca con con las sierras de Córdoba, por ejemplo, que ya existían en ese momento. Y en ese escurrimiento de lava se cubre todas las areniscas cuarzosas que estaban por debajo, que era la formación Botucatú o Solari, que queda ahí entonces confinado ese acuífero inmenso, que es el acuífero Guaraní, donde tenemos las aguas termales que están por debajo de este manto cristalino o de basalto que recubre toda esta área inmensa. Entonces, en algunos sitios, como en Corrientes, Misiones, gran parte de Brasil y Uruguay, aflora y determina la formación de suelos que están formados sobre el basalto. Basalto que tiene básicamente cuarzo, plagioclasas y piroxenos como minerales. Luego, otro evento importante que nosotros podemos ver fue la ingresión marina del Mioceno. En este caso, como esta zona siempre fue mucho más baja, acá se muestra un poco todo lo que cubrió el mar, y sobre nuestra provincia en especial quedó depositado la formación Paraná. La formación Paraná, que puede verse sobre la costa acá del Paraná, sobre el Paraná, Diamante, esta zona, en las barrancas puede verse. Podemos ver arenas, limos, arcillas verdosas, bancos de calcario, y abundante cantidad de fósiles marinos que ustedes pueden ver que están ahí compactados y cementados en esta formación Paraná, que no tiene mucha relevancia para la formación de suelo, sino que es más bien una curiosidad. Posteriormente, hubo un periodo de clima templado cálido, de alta pluviosidad. Estamos hablando de 5 millones a 1 millón de años atrás, entre 1 y 5 millones de años anterior, donde los grandes ríos que se estaban formando en nuestra región mesopotámica, como el Paraná y el Uruguay, determinan la formación de depósitos arenosos, que es la formación Ituzaingó y Salto Chico. Estas formaciones del abanico fluvial del río Paraná, que desembocaba en esa época, o estaba buscando su cauce, y tenía como un delta acá gigantesco, donde volcaba arenas que traía del norte, materiales gruesos con bastante caudal, determina que toda esta zona haya sido cubierta por esas arenas de la formación Ituzaingó, también conocido como las arenas Puelches, que se cubren una faja muy importante. Y sobre el río Uruguay, acá alrededor de esta zona empezaba también como su delta, su desembocadura en ese momento, y desbordaba volcando sus arenas y cubriendo toda la zona este de Entre Ríos, mientras que la formación Ituzaingó cubre la zona oeste de Entre Ríos. Entonces, esos materiales de arenas cuarzosas medianas a gruesas, en el caso de las formaciones Salto Chico, son muy importantes porque son los acuíferos muy potentes, con muy buena agua y mucho caudal, donde se pueden instalar pozos de riegos caudalosos para hacer, por ejemplo, arroz. En cambio, el acuífero acá de la formación Ituzaingó también es importante, porque en estos acuíferos nosotros podemos hacer todos los pozos para abastecer de agua a las ciudades o a los pueblos y al ganado o en los campos. Es un acuífero menos potente, con arcillas, entonces, con arena ya más fina, entonces con menor transmitividad, y además la presencia de limos y fósiles le da cierta dureza a esta agua, entonces tiene menor calidad y menor potencia para aportar agua a este acuífero. Estos materiales luego, entonces, en el Cuaternario, hay un cambio climático, entonces hay un clima que evolucionó de muy lluvioso a un semiárido más frío que el actual,
Entonces los ríos empiezan a traer estos ríos, sobre todo el Uruguay, que empieza a desbordar sobre toda esta zona nuestra entrerriana, del sur de la Mesopotamia, trayendo no tanto caudal, empieza a transportar en ese río más tranquilo, vamos a decir así, arcillas plásticas y arenas muy finas. Entonces ahí se genera ese ambiente de sedimentación acuática, palustre, lacustre. Entonces van decantando esas arcillas que son traídas por el río y formando lo que es la formación hernandaria. La formación hernandaria que cubre casi toda la zona, casi toda nuestra provincia, hasta la falla esta que está marcada acá, que genera esta zona más alta, porque bueno, la provincia tiene una falla, la falla de Gualeguaychú acá, en esta zona, entonces lo que se transformó en un gran pantano fue mayormente y quedó expuesto hoy esta zona, ¿no? Esta zona donde tenemos un manto muy espeso de arcillas y limos y arcillas transportados entonces por el río Uruguay, que puede tener de 30, 40 o más metros de espesor, sobre el cual se desarrollan directamente los suelos actuales. Entonces acá tenemos un predominio de limo, un material fino, color gris oliva, marrón claro. Se pueden ver las rosetas de yeso, el yeso cristalizado, medio transparente. También se pueden ver las concreciones de carbonato de calcio, que es más blanco tipo tiza. Y también puede haber acumulaciones pulverulentas y manchas y nódulos de minerales de manganeso, eso se ve bien negro, y podemos encontrar muy poca cantidad de arenas muy finas, cuarzosas, y dentro de lo que es la arcilla, que es un material importante en este sedimento, la arcilla que predomina es la mormollerita, que es una arcilla que se formó en ese ambiente de sedimentación. Por sobre este periodo más reciente aparece otro cambio climático, más aridez, desertificación, con vientos fuertes del suroeste, que traen torbellinos y nubes de polvo, transportando en ese limo fino, pardo, amarillento, con algo de arena fina, que llega a nuestra provincia, llega arena fina, cenizas volcánicas, acá puede haber algo de alofano, por eso decimos algún amorfo, carbonato de calcio y arcilla del tipo ilítica, o sea, derivadas de micas y de feldespato. Entonces eso es un sedimento en ambiente árido, traído por el viento, es el loess pampeano, que es la formación Tesanos-Pinto. La formación Tesanos-Pinto es la que domina el sur de nuestra provincia. Cubre hoy un manto de 2 a 4 metros, pero importante, también cubre gran parte del sur de Santa Fe, sureste de Córdoba, norte de Buenos Aires, el sudeste de Buenos Aires, y en esta parte de más, yendo hacia la Pampa, que es lo que se conoce como la Pampa arenosa, se depositaron los sedimentos más gruesos, más de tipo arenoso. Por eso ahí podemos encontrar hasta dunas, los sedimentos de loess más grueso. En nuestro caso es un loess, son limos castaños claros, con bajo contenido de arenas gruesas y arcillas. Y la arcilla es del tipo ilítica. En este caso nosotros tenemos en esta zona que los suelos se van a desarrollar sobre la formación Tesanos-Pinto, Tesanos-Pinto que está asentada sobre Hernandarias. La formación Hernandarias, que tiene mucho más espesor, y bueno, Hernandarias puede estar en esta zona sentada sobre Alvear, abajo está Ituzaingó. Entonces esto vieron ustedes en el práctico, con las lupas, todo lo que se vio para acá abajo. Sería bueno que hagan un repaso y lo recuerden, todo lo que vieron. Sobre la costa del río Uruguay, más recientemente, luego de
este periodo muy seco hubo otro cambio climático de gran actividad fluvial del río Uruguay. El río Paraná encontró su cauce en el cauce actual, y el río Uruguay provocó terrazas aluviales, inundando grandes superficies y con bastante caudal. Entonces ahí dejó espesores de arena en una franja de 4 a 15 kilómetros de ancho a las márgenes del río Uruguay. Entonces desde el sur de Corrientes hasta el norte de Entre Ríos determina el depósito de cantos rodados y arenas gruesas y medias, de un espesor entre 3 y 12 metros de profundidad, a lo que nosotros llamamos hoy la formación El Palmar. Que esta formación, el Palmar, está bien descrita en el Parque Nacional del Palmar, y ocupa una superficie importante y determina que nosotros en Entre Ríos tengamos suelos arenosos sobre la costa del Uruguay, donde podemos hacer citricultura, forestación, arándanos y otros cultivos, y se desarrollan suelos específicamente arenosos debido a su material depositado por el río Uruguay. Así que la geología nos permite ver un poco la distribución final de los suelos. Entonces, y esto varía un poco, como siempre, en la escala de la mirada que tengamos. A nivel país, ustedes tienen que tener una visión de los suelos, y nosotros en el transcurso de la materia le vamos a dar una escala de región a nivel de país, y luego nos vamos a concentrar, como siempre, en las características y particularidades de nuestra provincia, pero sin perder la visión general de que tenemos una gran zona agrícola donde tenemos humedad y temperatura para cultivar. Esa zona agrícola va a tener un fuerte dominio de los materiales, de las rocas sedimentarias traídas por el viento, que cubren todo lo que es Buenos Aires, el sur de todo Santa Fe, gran parte de Córdoba, donde se puede encontrar la zona núcleo de producción agrícola, y el sur de Entre Ríos, acá que se ve. Estas rocas sedimentarias, como el loess, que determinan la presencia de suelos fértiles y productivos. Algunas son las más arenosas, como el oeste de Buenos Aires y la Pampa, es la Pampa arenosa. Y la Mesopotamia con los depósitos fluviales, en distintos ambientes fluviales de Corrientes y Entre Ríos, la presencia acá, el afloramiento de roca basáltica en Corrientes y en Misiones. Y en las provincias de Chaco y Formosa, los depósitos fluviales de los ríos acá, el del Bermejo, principalmente con materiales traídos de otra región y con otras características. Específicamente en la Mesopotamia, ya cambiando la escala, podemos ver bien lo que es la formación hernandarias. Entonces la tenemos dominando Entre Ríos, todos los suelos de Entre Ríos desarrollados en su gran mayoría sobre la formación hernandaria, y los suelos del sur de Corrientes. Los mejores suelos de Corrientes, vamos a decir así, básicamente desarrollados sobre esta formación. El afloramiento acá del basalto en la zona de Mercedes, Curzú, suelos desarrollados sobre rocas ígneas. Otra zona de terraza aluvial del río Uruguay, acá muy baja, de malezales. Toda esta zona de abanicos arenosos de la formación Ituzaingó, que veíamos del río Uruguay, del río Paraná, que determinan suelos arenosos, pobres, lavados. Por supuesto que donde está la fuente son los suelos más gruesos, la arena, y a medida que nos vamos alejando tenemos gruesos suelos con arenas más finas, más mezcladas, que es lo que nos toca acá, una esquina de nuestra provincia que todavía tiene efectos de estas arenas de Ituzaingó. Y la mejor zona de nosotros en Entre Ríos está dada por la formación Tesanos Pinto, que acá figura como Punta Gorda, porque bueno, algunos determinan otra zona
más bien alta, dominada por estos depósitos eólicos del oeste. Y la costa del río Uruguay, con los depósitos de arena fluvial más reciente. Así que finalmente, nuestro mapa geológico, que ustedes van a tener que saber bien, porque determina las principales características de los suelos y la distribución de los suelos en Entre Ríos, van a tener que ver bien las principales características de la formación Hernandarias, la más extensa, que ustedes pueden ver cómo domina toda la provincia. Un sedimento traído por el río Uruguay, más bien limoso, arcilloso, expandente. Luego tenemos en importancia la formación Tesanos-Pinto, un loess traído con el viento, limoso, rico en arcillas ilíticas, más rico en fósforo, más fértil, que determina suelos con aptitud agrícola. Acá también en la costa del río Paraná, hasta el Feliciano, hasta algo podemos encontrar en La Paz de estos suelos. Después tenemos la formación del Palmar y las arenas eólicas asociadas al río Uruguay, en el mismo sistema de terrazas fluviales del río Uruguay, que depositaron sedimentos gruesos, arenosos, donde tenemos suelos totalmente distintos, porque acá ya tenemos en poco tránsito, vamos a tener suelos arcillosos y acá vamos a tener suelos arenosos. Y los materiales que rellenaron los antiguos cauces de los ríos principales y arroyos más grandes, como el Gualeguay, el Gualeguaychú o el Feliciano, que denominamos formación La Picada, con suelos variados y poco representativos. Y después vamos a tener un sector deltaico muy influenciado por una ingresión marina reciente que ocupó toda esta zona del delta. Entonces acá teníamos el delta del Gualeguay, el delta del Nogoyá, el delta del Clay y el antiguo delta del Paraná que tenía esta zona, el delta del Paraná. Entonces toda esta área estaba cubierta por el mar y acá tenemos entonces los médanos y tenemos la antigua albúfera y tenemos las playas de regresión. Entonces bueno, pero es una zona muy particular que la podemos ver en otro momento. Así que terminando la clase vamos a decir, para cerrar, que las rocas y minerales que conforman el material madre de los suelos le imprimen las principales características a los suelos. Entonces los suelos van a tener características heredadas del material madre. Y por eso fue uno de los factores más importantes que determinan el tipo de suelo que vamos a encontrar. La geología que nosotros estudiamos es para conocer e interpretar la distribución de los distintos sedimentos y rocas que originan los suelos, y así también como para saber o interpretar la disponibilidad de acuíferos explotables para riego, para la producción agrícola, para el riego, para el consumo humano o animal, y en algunos casos hasta para saber el tema recreativo como son la explotación de aguas termales. Con esto terminamos entonces, terminamos nuestra clase de hoy y les recomiendo que lean lean el apunte de formaciones geológicas y vean los videos de Graciela Boschetti sobre las formaciones geológicas. Hasta la próxima y gracias.